Señora Ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lía Uriarte, señoras, señores presidentes, ministros y jueces de Corte de Apelaciones del país, señora jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Patricia Pérez, autoridades y representantes de instituciones que integran la Red de Lenguaje Claro Chile, decanos y decanas de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales del país, directores y directoras de las Academias de la Lengua de Iberoamérica. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida al inicio del ciclo sobre literatura y sistema de justicia, jornada que tiene como propósito encontrarnos para reflexionar sobre el vínculo entre el arte de las letras y la judicatura, a la luz de la mirada del juzgador, analizando grandes obras como las que nos reúne hoy, la novela póstuma El proceso, de Franz Kafka. El ciclo sobre literatura y sistema de justicia forma parte de las iniciativas de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, que promueve el uso del lenguaje claro y sencillo en las instituciones, fomentando una comunicación comprensible hacia la ciudadanía, sin desapegarse del rigor técnico jurídico. Esta actividad es realizada en formato híbrido. Están nuestros expositores, la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ministra Carolina Figueroa, la consejera del Consejo de Defensa del Estado, Paulina Veloso, y el director del Diplomado de Psicología Jurídica de la Pontificia Universidad Católica, Enrique Chía. Ellos están en el Salón de Acuerdos, y ustedes, nuestros invitados, obviamente en forma telemática. Esta modalidad nos permite mantenernos contactados de acuerdo a los nuevos tiempos. Por la misma razón, ustedes pueden realizar preguntas para los expositores y lo pueden hacer en las preguntas y respuestas del chat Zoom. Para dar inicio a este ciclo sobre literatura y sistema de justicia, dejo con ustedes a la ministra de la Corte Suprema y presidenta de la Comisión de Lenguaje Claro, ministra Ángela Vivanco. Muy buenas tardes. Junto con brindarles un cordial saludo y bienvenida a todos ustedes, quiero partir destacando el trabajo de la Comisión de Lenguaje Claro, que tengo el honor de presidir, creada en el año 2015 por el Tribunal Pleno de esta excelentísima Corte Suprema, la cual tiene por objeto promover al interior del Poder Judicial la reflexión sobre el lenguaje claro como elemento indispensable para garantizar el acceso a la justicia del ciudadano y elaborar, proponer e implementar acciones y productos previa validación del Tribunal Pleno que favorezcan la comprensión de la ciudadanía acerca del lenguaje judicial, por un lado, y que sirvan de apoyo a la judicatura, por otro. En el marco de los proyectos que la Comisión desarrolla, hoy estamos reunidos en la primera jornada de un ciclo de conversatorios dedicados a la reflexión acerca de la literatura y de la justicia, a la luz de la mirada del juzgador, porque son áreas que se encuentran vinculadas y que dicen relación con el lenguaje claro, teniendo un rol principal en la evolución de la administración de justicia. Es así que el estudio del derecho y literatura adquiere especial relevancia, entre otras razones, por la importancia que confiere a la interdisciplinariedad, pues supone un cruce de los caminos del derecho con los de otras áreas del conocimiento y construye un espacio crítico por excelencia, a través del cual resulta posible cuestionar presupuestos, fundamentos, legitimidades, funcionamientos, entre otros. La Real Academia Española, en una de las acepciones de la palabra derecho, lo ha entendido como el conjunto de principios y normas, expresivos de una idea de justicia y de orden, que regula las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Por término justicia se entiende que es un principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente, y por literatura, el arte que emplea como medio la expresión de una lengua. En ese sentido, el derecho y la literatura son fenómenos que se desarrollan y se realizan en la expresión de la lengua de una comunidad. Por su parte, el término derecho no solo se refiere a un conjunto de leyes, sino que hace referencia a la justicia, lo que se ve reflejado también en grandes obras de la literatura, que han tratado el tema de la administración de justicia que será abordado a lo largo de estas jornadas. Es así como distintos temas del derecho, como el cautiverio, la pena de muerte, los litigios, la igualdad, la ética, entre otros, están inmersos en la literatura, planteando problemas jurídicos y políticos, enfrentándonos muchas veces a conflictos morales
que logran impactar en la sociedad. Esto evidencia que la relación entre derecho, justicia y literatura es múltiple, lo que se ha explicado a través de distintas dimensiones. Encontramos la dimensión artística o literaria, la interpretativa y la del lenguaje. En lo que respecta a la primera, la dimensión artística o literaria, se manifiesta en obras de diversos géneros literarios, lo que demuestra el interés por el tema del derecho y la justicia y por el papel que juega la ley en la sociedad. Se ha postulado que la literatura orienta la visión del mundo, define normas y estilos de vida, entra en el espacio de los valores colectivos y conduce al lector, en el caso de los juristas, a otros mundos posibles, ampliando su horizonte en tal sentido. De tal modo, aunque el derecho y la literatura operen en universos distintos, ambas disciplinas se encuentran en potencial convergencia, pues tienen inevitablemente que tratar con la interpretación. Justamente en relación con la dimensión interpretativa, ella dice relación entre derecho y literatura, en el sentido de ocasionar la discusión acerca del papel que esta última puede desempeñar en el mundo de los abogados y de la judicatura. La interpretación es un proceso permanente y dinámico, propio para ejercer el derecho, disciplina humana que intenta desentrañar el sentido de las normas. En particular, existe una corriente académica que sostiene que la lectura de textos literarios puede ayudar a los abogados y a los jueces para desempeñar de mejor manera su trabajo en razón de la naturaleza propiamente moral que debe derivarse de dichos textos. Grandes obras de la literatura producen necesariamente cambios morales en los lectores. La narrativa de un texto literario produce cambios en el lector, entendido como agente moral, y por dicha razón temas del derecho son elegidos como centrales en diversas obras. Por último, encontramos la dimensión del lenguaje para establecer un diálogo entre la literatura y el derecho. En efecto, el derecho y la literatura utilizan el lenguaje y trabajan con la comunicación, sin perjuicio de tener finalidades y objetivos diferentes. Sin embargo, una vez reconocido el lenguaje como instancia que se funda a través de la palabra en todo y cualquier discurso, parece imposible negar la existencia de elementos comunes entre el derecho y la literatura. Su carácter textual y la observancia de criterios de textualidad que los lingüistas suelen establecer. Cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad. Para finalizar, es importante destacar que la capacidad de las obras literarias de hacer cuestionar al lector problemas morales y éticos nos hacen pensar acerca de la importancia de la literatura en la administración de justicia, valor que vela por la igualdad y la paz, los cuales son pilares fundamentales de nuestra sociedad. Es así que principios como el de legalidad, independencia judicial, imparcialidad y el principio del debido proceso son principios y aspectos sustanciales para una correcta administración de justicia. En ese sentido, El proceso de Franz Kafka es la primera obra de una serie de libros que se analizarán por su importancia, ya que constata justamente la relevancia de la ley en la sociedad. La estructura burocrática y el poder de que es víctima el protagonista nos hace cuestionarnos cuál debe ser la posición del sujeto ante la ley y la relevancia de las garantías mínimas que debe tener todo procedimiento. Cabe recordar que el acceso a la justicia requiere que exista un debido proceso legal y nosotros como judicatura tenemos la obligación de otorgar seguridad jurídica a las personas, velando que puedan hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva. De este modo, invito a ustedes a escuchar a los destacados panelistas que nos acompañan esta tarde, dando inicio al ciclo de conversatorios sobre literatura y sistemas de justicia, que nos permitirán reflexionar y sensibilizar sobre diversas temáticas humanas y sociales que tratan diversas obras y que dicen relación con la justicia. Agradecemos especialmente a los destacados panelistas que nos acompañan el día de hoy. Doña Carolina Figueroa, ministra presidenta de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. Doña Paulina Veloso, consejera del Consejo de Defensa del Estado. Don Enrique Chía, director del Diplomado en Psicología Jurídica de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Muchas gracias a todos por su asistencia y por su amable atención. Agradecemos las palabras de la ministra de la Corte Suprema y presidenta de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, Ángela Vivanco. Queremos saludar también a las cerca de 80 personas que se encuentran conectadas a través del webinar. Siempre hacemos un símil, ministra, de invitados, que si esto fuera presencial estaría el salón de honor prácticamente lleno. Esta es el interés que ha causado esta actividad que hoy comenzamos. Invitamos a continuación a la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso e integrante de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial, ministra Carolina Figueroa Chandía, quien nos brindará una exposición de la novela que hoy nos convoca, El proceso de Franz Kafka. Muy buenas tardes. Lo primero, agradecer la invitación formulada por la Comisión de Lenguaje Claro para participar en este ciclo de literatura y justicia. Esto no solo constituye para mí un honor, sino también un gran desafío. Debo reconocer que esto lo acepté con mucho entusiasmo, con mucha osadía, pero a medida que fue pasando el tiempo, ese entusiasmo y esa osadía se fueron convirtiendo en preocupación. Preocupación por lo que debería exponer este día. Sin embargo, como buena lectora, me calmé pensando que en definitiva lo que se me proponía era dar la visión, desde mi punto de vista, como juez también, de lo que yo advertí y lo que pude sentir al momento de leer este libro. Antes de comenzar, quisiera hacer una breve reseña de quién fue Franz Kafka. Sé que muchos de estos aspectos van a ser mucho mejor conocidos por la audiencia que nos acompaña hoy día, pero sin embargo, para el efecto del análisis, y especialmente de este libro y de lo que él nos plantea, resulta necesario recordar el momento en el que él vivió y su contexto. Franz Kafka nació en Praga, República Checa, en el año 1883 y falleció en Köln, Austria, en 1924 de tuberculosis, enfermedad que lo tuvo internado durante mucho tiempo, a partir más o menos de mediados del año 1917. Su padre era un comerciante judío, lo que le permitía tener buenos ingresos y le permitió también entregar a su hijo una muy buena educación. A instancias de su padre, no propia, estudió Derecho, profesión de la cual se doctoró en el año 1906, luego de lo cual empezó a trabajar en una compañía de seguros donde tenía un muy buen puesto y una buena remuneración. Sin embargo, sus intereses eran diversos y esto no lo satisfacía y prefirió trabajar en un cargo menor en la compañía de seguros, en el Instituto de Seguros de Accidentes del Trabajo, donde él sentía quizás que prestaba mejor servicio. Cabe recordar además que la escritura, que a él lo apasionaba, era una actividad que no era querida por su padre, que no era reconocida por su padre, lo que lo obligó a él entonces a dedicar sus días y sus horas de descanso a esta pasión que tenía por escribir. Luego de terminar su jornada laboral, ¿cierto?, pasaba largas horas escribiendo no obras completas. Se dice que tenía muchas escrituras sueltas, ¿cierto?, que después iban configurando lo que podría ser una novela. El proceso, no obstante, él dominaba los idiomas checo, alemán y otros. Lo escribió en alemán precisamente porque al parecer para él era el idioma que le iba a permitir transmitir lo que él pretendía de forma más clara. Y además de eso, porque al parecer también era el idioma en el que él se sentía más cómodo. El proceso fue publicado en el año 1926 por un amigo de Kafka, Max Bloch, quien, desatendiendo lo que Kafka le había solicitado de quemar todos sus escritos una vez que se produjera su muerte, lo guardó, compiló algunas de estas escrituras y publicó en definitiva en el año 1926 el proceso de Kafka. A Kafka, no obstante no pertenecer a la corriente existencialista, se le ha señalado como precursor de la misma,
y se le describe con una vocación metafísica y una síntesis de lo absurdo, de ironía y de lucidez. Se dice que empezó a escribir este libro, El proceso, en el año 1914, pero lo culminó, porque es una obra inconclusa, digamos, en 1915, y quedó ahí, cierto, guardado. Desde el punto de vista del lenguaje, podemos decir, y lo digo como lectora, que es un libro que está escrito en un lenguaje claro. Claro, ¿por qué? Porque no obstante se utilizan términos jurídicos y términos judiciales, son términos de general ocurrencia, son términos que la mayoría de la gente maneja, de manera tal que no es necesario a cada momento recurrir al diccionario para conocer su contenido. Además, dentro de la trama es posible comprender a qué se refiere Kafka cuando usa algún término que podemos no haber comprendido del todo. Pero esto no significa para nada que la lectura del proceso se haga fácil, y menos aún que sea fácil la comprensión de sus mensajes. Para mí este libro está plagado de simbolismo. Tiene una construcción exquisita de los personajes y nos acerca a temáticas de carácter general que son trascendentes y que, como veremos más adelante, se manifiestan hasta nuestros días. Son situaciones que nos plantea que pueden perfectamente ser trasladadas a las actividades que actualmente realizamos. Por eso se ha dicho muchas veces que él es una persona que se adelantó a sus épocas. Para los amantes de la lectura, esto es algo que nos motiva a seguir estudiando a Kafka, pero también nos intriga. Se ha dicho que El proceso constituye una de las obras cumbres de la literatura alemana, y además de eso, que se cuenta dentro de las obras más influyentes e innovadoras del siglo XX. Pero como buena relatora que he sido la gran parte de mi vida, quisiera introducirlos brevemente sobre el contenido de la obra. Les voy a hacer un pequeño relato de qué es lo que sucede en esta obra. La que comienza con la siguiente frase: alguien debió de haber calumniado a Joseph K., porque sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido. Con esto, el autor nos adelanta desde ya el tema principal de su obra, dando cuenta de la existencia de una acusación desconocida en contra de quien presume, al decir, cierto, que esto es una calumnia, era o sería inocente. La obra posteriormente se divide en 10 capítulos que van mostrando diferentes situaciones que en definitiva nos describen cómo el protagonista se va impregnando de este proceso y su vida va cambiando, siendo absorbida absolutamente por el proceso que está seguido en su contra. ¿Cuáles son algunos detalles de nuestro protagonista? Joseph K., sin apellido. Generalmente Kafka usaba solamente la letra K en el apellido de sus protagonistas, ¿cierto? Es un joven que va a cumplir 30 años, apoderado de un banco, vive en una pensión que comparte con otras personas, tiene una vida tranquila, es querido y reconocido, apreciado y respetado por su familia y respetado por sus colegas, sus compañeros de trabajo y por todos quienes lo conocen. Desde el día de su detención, su vida va a cambiar radicalmente. Como indicábamos al comienzo, ¿cierto?, de la obra, Joseph K. despierta un día cualquiera en su habitación en presencia de 2 personas, a los que se denomina en el libro vigilantes, ¿cierto?, que le comunican que está detenido. Cuando él trata de indagar cuál es el motivo de esta detención, simplemente ellos le dicen que no lo saben, que su única función es comunicarle que está detenido y resguardar. Él infructuosamente pierde su tiempo y sus energías tratando de que estas personas le indiquen cuál es el motivo de la detención y pide hablar con algún superior que pueda aclararle la situación. Un poco más tarde llega una persona que parece superior de los otros 2 vigilantes, quien lo interroga
le hace una serie de preguntas y él insiste en tratar de conocer el contenido de la acusación, de lo que se señala en su contra, de los motivos de su detención. Pero esta persona le indica que a él solo le corresponde esta parte de su proceso y que en definitiva tampoco conoce el contenido de la acusación ni el hecho que se le imputa. No obstante esta detención, a él se le permite continuar con su vida, se le permite continuar yendo al banco, se le permite seguir viviendo en su pensión, y él vuelve a su vida laboral pensando en definitiva que esto pudo haber sido una broma, pudo haber sido una pesadilla, ¿cierto? Y que nadie en el banco y nadie de su alrededor conocía de su situación en que él estaba siendo procesado y estaba detenido. Sin embargo, con el tiempo se va a ir dando cuenta que esta noticia de su detención, de alguna manera inexplicable, ¿cierto?, es conocida por innumerables personas que ni siquiera pertenecen al ámbito íntimo de su vida. Pasada una semana, ¿cierto?, él es citado a una primera audiencia a la que se le cita en un día domingo para no entorpecer sus funciones laborales. Es citado a un lugar cuya dirección es poco clara, a él le cuesta encontrarla, ¿cierto? Y sobre todo porque ese lugar está ubicado en los suburbios, en una especie de conventillo, donde dificultosamente él llega, donde lo atiende primero una mujer que le abre, una mujer de ojos negros grandes, que está lavando ropa blanca. A él le parece esto cierto extraño, como nos parecería a cualquiera de nosotros. Sin embargo, lo conduce hacia un lugar donde hay una audiencia llena de hombres vestidos de negro, que Kafka describe con una especie de insignia que los caracteriza, con levitas y unas barbas ralas, y en el medio un señor bajito que está sentado en una mesa y que corresponde al juez de instrucción. Este juez de instrucción le hace una serie de preguntas y Joseph, esperando que sea la persona que le indique cuál es la acusación en su contra, hace todo un discurso y un reclamo respecto de la forma en que funciona la justicia hasta ese momento. En ese instante se produce una situación extraña en que un joven se abalanza sobre esta señora lavandera, ¿cierto? Y eso llama la atención del resto de la gente que está en el lugar, y como Joseph no encuentra respuesta a su pregunta de cuál es su acusación, abandona el lugar recriminándose de haber ido y recriminando e insultando, digamos, a las personas que se encontraban en este tribunal tan especial. Una vez que sale de ahí, ¿cierto?, llega nuevamente a su vida, pero unas semanas después, sin haber sido citado, decide volver al lugar. Esto es al domingo siguiente. No había sido convocado, pero cuando llega a ese lugar le abre la misma persona, la misma mujer, y ya no existe nada de lo que había cuando él ingresó y estaba en este tribunal. Y ello porque esta mujer y su marido, que era un oficial del tribunal, estaban autorizados a utilizar esa sala para vivir y debían dejarla libre solo cuando el tribunal funcionara. Estando en eso, él divisa unos libros que presume deben ser los libros por los cuales se guía el juez y los jueces en general, y se acerca a ellos, los ve, y lo que ve adentro son simplemente unas escenas pornográficas que no tienen nada que ver con la aplicación de justicia, y empieza entonces a lucubrar que todo este sistema está un poco pervertido. En ese instante entonces sale, habla con la mujer que le ofrece su ayuda por la conexión que tiene como guardia, digamos, de este lugar, pero en ese momento llega un joven que había estado en la sesión anterior, que es un estudiante que pretende llegar a ser juez de instructor, ¿cierto? Y toma a esta mujer y se la lleva por la fuerza hacia el juez instructor que está en otro sector. La mujer, al parecer, prestaba favores sexuales, no solo al estudiante que la había atacado en la primera sesión, sino también al juez. Y esto era aceptado por ella y por su marido, por las garantías que ellos tenían teniendo esta conducta.
La mujer se va con el joven y el marido de esta mujer, que es un oficial, conduce a Joseph hacia el tribunal. Pero lo deja en una sala de espera donde hay innumerables personas sentadas en la misma forma, esperando y esperando ser llamados a el tribunal, lo que no sucede. Él se siente molesto por esta situación y quiere abandonar ese lugar y empieza a caminar por una serie de laberintos y de oficinas y empieza a sentir una especie de asfixia, de ahogo, se siente abrumado y se encuentra con una mujer que está trabajando en una de estas oficinas y tiene que pedir ayuda porque la verdad es que casi pierde sus fuerzas y lo único que quería era salir de este lugar intrincado y nauseabundo. Sale al aire, digamos, y piensa entonces que debe destinar el resto de su día a hacer algo que le satisfaga y que sea diferente a esta mala experiencia. Días después, y aquí se demuestra lo que es prácticamente una especie de pesadilla del protagonista, ¿cierto? Y lo kafkiano de la obra de Kafka, va saliendo del banco y siente en una pieza que estaba destinada a las cosas de aseo unos ruidos. Se asoma y ve que hay un verdugo que está maltratando a los dos vigilantes que le comunicaron de su detención. Cuando él pregunta por qué sucede esta situación, le señalan los vigilantes que esto sucede porque él se quejó frente al primer juez de instrucción del trato que habían tenido ellos con él. Y empieza a sentirse culpable y le pide al verdugo que deje de flagelarlo y además de eso lo trata de sobornar para que desista de esta situación, cosa que el verdugo no hace. Parece como raro, ¿cierto? Que uno en la mitad de su trabajo, como en una sala de esta corte, sienta unos ruidos y aparezcan este tipo de escenas, pero es parte de lo que Kafka nos muestra. Después de esta situación y de sentirse culpable, ¿cierto?, por el castigo que está recibiendo esta gente, al día siguiente se marcha de la oficina nuevamente y vuelve a entrar al cuarto esperando no encontrar nada. Pero encuentra la misma gente, ya ahora vestido, el mismo flagelador, digamos, cierra la puerta y se va. Lo que, como les digo, es una cosa absolutamente extraña dentro de lo que pudiera ser una realidad de vida diaria. Un día cualquiera, ¿cierto? Llega su tío al banco y le dice que conoce del proceso que existe en su contra, de lo cual él se admira, le da una explicación de por qué lo sabe, pero le dice que necesitan buscar ayuda y le ofrece entonces la ayuda de un abogado que fue condiscípulo del tío y que sería de renombre y que se dedica a estas causas justas. Entonces van a ver a este abogado y este abogado de apellido Jung es un señor que vive en un lugar no muy, digamos, pudiente. Les abre la puerta una enfermera porque el abogado se encontraba postrado en una cama por un problema de carácter cardíaco. No obstante, conversan y el abogado, que ya conocía de su proceso, le ofrece ayudarlo dentro de su proceso y que él va a asumir su defensa. En algún momento también se produce una situación extraña porque se siente un ruido fuera de la pieza donde está este abogado postrado. Él sale a ver qué sucede y era la enfermera que había roto un utensilio, ¿cierto?, solo para llamar la atención de Joseph. Y Joseph sale, conversa con ella, hay una especie de atracción entre ellos, ¿cierto? Y esta enfermera le entrega las llaves del lugar para que la vaya a visitar cuando quiera. En otra ocasión, a medida que el protagonista empieza a verse como ya absorbido por esta situación del proceso y empieza a abandonar sus labores comunes en el banco, él, perdiendo cierto interés, deja de atender a sus clientes. Pero uno de esos clientes, que es un industrial, logra pasar a su oficina y le conversa del proceso. Le dice que él sabe de la existencia de este proceso y que conoce a un pintor
que podría ayudarlo porque este pintor tiene influencia sobre los jueces. Y este pintor, apodado Tintorelli, es un pintor que retrata jueces y que eso lo hace acercarse, digamos, a esta cúpula de magistrados, ¿cierto? Y que podría prestarle cierta ayuda. En un principio, Joseph como que piensa la situación y después, por curiosidad y por angustia, yo creo, visita a este pintor Tintorelli, que vive en un lugar aún más lúgubre de aquel en el que funcionaba la primera sala de audiencia, y donde empieza a buscar el lugar y es conducido por una niña que se describe como jorobada, de unos 13, 14 años, y también corrupta, que lo conduce hacia el lugar donde está este pintor. Este pintor se encuentra, tiene su estudio, por decirlo de alguna manera, en un lugar lúgubre, en una especie de altillo, que es lo que resta de esa construcción donde él se le permitía realizar sus labores, ¿cierto? En conversaciones con este pintor, y luego de que el pintor empieza a consultarle sobre su inocencia, Joseph nuevamente afirma su inocencia, y el pintor, curiosamente, le ofrece 3 posibilidades de solución para su caso. La primera es una absolución real, en la que efectivamente se conozca su caso y sea absuelto. La segunda es una absolución ficta, ¿cierto? Algo así parecido como un sobreseimiento temporal, pero le manifiesta que esto se puede conseguir con la ayuda de otros jueces que puedan influir al que conoce de su proceso, pero que al día siguiente podría suceder que este proceso volviera a abrirse en su contra. Y la tercera posibilidad que le da es la posibilidad de mantener indefinidamente este proceso durante toda su vida, de manera que nunca termine y nunca llegue la resolución o la posible condena. Joseph analiza esto y ve que todo tiene su lado bueno, su lado malo, y no acepta ninguna de las 3 soluciones. Pero cuando él se va, este pintor aprovecha de venderle uno de sus cuadros, y no le vende uno, le empieza a vender varios cuadros, y Joseph, en la ansiedad de salir de ese lugar, además por un lugar que no era el habitual, porque por escapar de estas niñas lo hace pasar por sobre su cama en una apertura distinta, le compra bastantes cuadros de estos viejos que este señor tiene guardados. A continuación, ¿cierto? Hay otras partes de la obra que no son relevantes para lo que nosotros vamos a analizar, ¿cierto? Pero Joseph, preocupado por la lentitud de su proceso, en un momento decide defenderse solo y decide despedir al abogado y empieza a tratar de redactar un escrito de defensa, pero se da cuenta que eso le va a llevar mucho tiempo, porque lo que debe hacer es indagar en toda su vida para saber en qué minuto cometió una infracción, un delito, algo que merezca la existencia de este proceso. Y se dirige nuevamente a el estudio, si pudiéramos decir así, del abogado que se encuentra postrado. Cuando está allí esperando, encuentra a la enfermera con un comerciante de apellido Bloch. Y este comerciante es un cliente del abogado que cada cierto tiempo va a pernoctar a ese lugar, esperando que el abogado lo llame para darle cuenta de cómo va su proceso. En un momento en que Joseph se queda solo con este comerciante Bloch, este le confidencia que ha perdido su vida entera, que lleva 5 años en su proceso, que no ha encontrado solución alguna, y que además de eso, fuera de este abogado, tiene 4 abogados más que están trabajando en su situación. Luego se produce una situación absolutamente kafkiana, porque cuando Joseph ingresa a la habitación del abogado, al que sí recibía, empieza a tratar de terminar con el vínculo que tenían. El abogado hace llamar a este comerciante y lo humilla al grado de hacerlo caminar hasta como un perro por el suelo. Joseph se da cuenta entonces la situación a la que él puede llegar y nuevamente, ¿cierto?, abandona el lugar.
En el penúltimo capítulo, para no alargar tanto esto, ¿cierto? A Joseph se le pide por el director del banco que lleve a pasear a uno de sus clientes italianos por la ciudad, porque Joseph tenía cierto conocimiento de italiano y de los monumentos que existían en la ciudad. Y quedan entonces de encontrarse y van en las puertas de una catedral. Como el cliente no llega, Joseph ingresa a la iglesia y se encuentra allí con una situación en que ve a un sacerdote que se va a una pequeña capillita, ¿cierto? Donde no entiende él cómo cabe en ese lugar, y el sacerdote, que iba a dar un sermón frente a nadie, porque no había más gente, le hace señas para que se acerque y le comunica que él sabe de su proceso, porque él es el capellán de la prisión. Comienzan una conversación entre ellos, y allí el sacerdote le recrimina a Joseph el buscar tanta ayuda fuera de sí, tanta ayuda en otras personas y no dentro de él mismo. De este modo, entonces, se produce una nueva conversación, y allí hay algo hermoso, que es el sacerdote le cuenta o le relata la alegoría de la ley, que es una situación en la que una persona, un campesino, llega, ¿cierto?, a las puertas de la ley y quiere entrar a ella, pero hay un vigilante que no lo deja entrar y le dice que todavía no es el momento. Lo deja mirar, pero no lo deja entrar. Le dice que fuera de él existen cada vez al interior más y más vigilantes que no le van a permitir el ingreso y que tiene que esperar. El campesino espera años, hasta que llega el día de su muerte. Y en definitiva, estuvo durante todos sus años dándole ciertas cosas al vigilante para poder pedirle que lo dejara entrar. Pero antes de fallecer, le pregunta el vigilante, ¿por qué en todos estos años no ha venido ninguna otra persona a tratar de entrar aquí a la ley? Y el vigilante le dice, no ha venido nadie más porque esta puerta era solo para ti. Y el campesino fallece sin haber podido entrar a la ley. En el último capítulo llegan dos personas nuevamente, ¿cierto?, encargados por lo que se denomina la justicia, a buscar a Joseph, y entonces uno puede adivinar cuál va a ser el desenlace de esta historia. Se lo llevan lejos del centro de la ciudad, a una especie de cantera, donde él divisa a una vecina que tenía y con la que tuvo cierto affair. Lo ponen en una situación un poco extraña, ¿cierto?, sobre una piedra de la cantera, y mientras uno le sujeta el cuello, el otro le da 2 cuchilladas en el corazón. Y lamentablemente nuestro protagonista fallece sin antes pronunciar las últimas palabras que existen en el libro, que es como un perro, dijo él, y era como si el oprobio hubiera de sobrevenir. Luego de la lectura de este libro y de lo que le he tratado de transmitir, podemos concluir que esto constituye en forma explícita, ¿cierto?, una crítica directa al sistema judicial. Al sistema judicial, no obstante, su amigo Max Bloch durante mucho tiempo negó que esto fuera así, ¿cierto? Decía que no era lo que quería transmitir. Pero también debemos recordar, como decíamos al principio, la época, el ambiente en que vivía Kafka. Kafka vivía en Europa Oriental, con regímenes nacionalistas, con pocas garantías a las personas, ¿cierto?, casi sin ninguna preocupación por los derechos de las personas, tiempos de la Primera Guerra Mundial. En el proceso, yo puedo advertir lo que sucede cuando un ciudadano común y corriente se enfrenta a lo que podríamos nosotros llamar justicia, y en este caso a un proceso ausente de las más mínimas garantías. No, acá no hubo derecho a la información, nunca conoció de su acusación, lo que nos hace reflexionar, ¿cierto?, y pensar, lo primero que tiene que saber una persona, un justiciable que llega a nosotros, es saber qué se le imputa. Y esto, a propósito de nuestra comisión, le tiene que ser comunicado en un lenguaje claro,
que la persona entienda, no en nuestro lenguaje jurídico, técnico, como algunos sostienen que debería, digamos, mantenerse. Esa persona va a tener que enfrentarse a una acusación, tiene que saber qué hice, ¿cierto? Debe primar entre nosotros la presunción de inocencia. Si bien vemos en el libro que esto comienza con la presunción de inocencia, cuando Kafka dice que debieron haberlo calumniado porque sin hacer nada malo esta persona es detenida, en definitiva nos damos cuenta que a lo largo del proceso el propio protagonista se convence de su culpa y se entrega sin ninguna resistencia a la condena final, que es la muerte. Fue tanto el agobio, fue tanto lo que fue sufriendo en el camino, que se autoconvenció de que efectivamente era culpable de algo. Nunca supo de qué, pero culpable de algo, ¿cierto? Y lo único que ve en esta muerte, ¿cierto?, una forma de liberarse de este calvario que fue este proceso. Conocer de qué se nos acusa, el tener un derecho real y verdadero a la defensa, a un juez imparcial, a un juez independiente, a jueces probos, con conocimientos suficientes, empáticos. No es necesario que nosotros ayudemos a nuestros justiciables, pero sí tenemos que tratar de ponernos en el lugar de ellos y facilitar el conocimiento de lo que ellos se encuentran inmersos cuando llegan ante nosotros. Tribunales apropiados, que se preocupen de la dignidad humana. Si ustedes ven todos los lugares donde funcionan los tribunales que describe Kafka en su libro, son lugares nauseabundos, lugares inapropiados, lugares que lo asfixian, que lo ahogan. Al leer este libro es imposible no ponerse en el lugar de un imputado. Debe enfrentar a lo que nosotros denominamos justicia, ¿cierto? Siendo lego, dependiendo del trabajo de un tercero, a quien no conoce muchas de las veces, y desconociendo, ya sea consciente o inconscientemente, la efectividad de los cargos que se le imputan. Joseph K. describe los ambientes nauseabundos, porque la verdad es que para él esas esperas, el concurrir a esos lugares eran una verdadera pesadilla. ¿Será esa la sensación de quienes llegan a nuestros tribunales a buscar justicia? Ojalá que no sea, que trabajemos para que eso no sea así. También dirige una crítica a los jueces, a quienes describe como ignorantes, los describe como poco empáticos, los describe hasta como pervertidos, convencidos de que a ellos solo les corresponde esa parte de lo que tienen que hacer en el proceso y nada más. Hace además referencia a una jerarquía. Cuando el abogado le plantea la absolución real, le habla de una jerarquía, ¿cierto?, en que existe un verdadero tribunal, pero al cual él nunca va a tener acceso, que no va a poder llegar y que por lo tanto es muy difícil acceder a esta solución. Una jerarquía de jueces distintos, superiores, a los que simplemente a él no se le permite acceder. Él solo puede conocer jueces de rango menor, corruptos y además engreídos, porque lo que le cuenta el pintor, ¿cierto?, es que los jueces le piden pintarlo de determinada manera, de manera que aparezcan ellos como mucho más importantes de lo que son en realidad. Lamentablemente, de este relato, aparece que quienes tienen la facultad de decidir su inocencia, nunca van a conocer de su caso, y esa justicia, quizás la verdadera, la de los jueces que saben, la de los superiores, no está dada para él. También se hace una gran crítica a los abogados. Se los personifica en Hull, ¿cierto? Un abogado que tiene una salud débil, que es un abogado que, si bien dice estar enterado de su proceso, está en una cama y que demora eternamente la elaboración de una defensa. Tanto así que él piensa en despedirlo, ¿cierto? Y me voy a defender yo solo, porque pareciera que eso tiene más efectividad o podría tener más efectividad de la que estoy teniendo ahora. Este abogado justifica su actuar, y miren lo que voy a decir,
en el retraso del actuar de los tribunales. Me parece un poco conocida esa aseveración. Y no solo el abogado intenta distraer la atención de los clientes con una perorata de palabras que ellos no entienden, sino que, como lo hizo con Block, este abogado los atrapa, se apodera de sus vidas, y como le sucede a este comerciante, sí, que lleva años esperando la solución de su proceso, se les humilla constantemente. Ojalá que reflexionemos sobre eso, y eso actualmente no sucede. A la ley también se le describe como un instrumento hecho no para resguardar los derechos del ciudadano, sino para someterlo. Una herramienta fabricada a su medida era la puerta de él, ¿cierto?, para entrar a la ley del campesino, pero no en su beneficio, porque él no la conoce, porque no se le permite acceder a ella. Este es todo un tema aparte que podría dar para otra sesión, ¿cierto?, para otro ciclo. Sin embargo, una reflexión. Cabe recordar que efectivamente la ley constituye una herramienta, pero como toda herramienta, su efectividad depende del maestro que la usa. Desde ese punto de vista, quiero decir que la ley no puede nunca constituir un límite de la justicia. Pero es más, además de este análisis, hay quienes ven en el relato del proceso una crítica a la administración general del Estado, a la burocracia, a la automatización de los funcionarios, a estos procesos interminables que consumen la vida de los ciudadanos. En algún momento les dije, ¿cierto?, que los temas que trata Kafka en su literatura son temas que son trascendentales. En este sentido, se dijo, ¿cierto?, que era un adelantado a su época. Actualmente, ¿quién no se ha visto envuelta en una maraña de tramitaciones y de tramitaciones cuando debemos hacer, por ejemplo, una solicitud de un préstamo a un banco en que se nos piden y se nos piden antecedentes y se nos manda de un lugar a otro? O cuando pretendemos reclamar, ¿cierto?, de un cobro mal hecho por una empresa de servicios públicos, es un peregrinar interminable. O en la televisión nos vemos permanentemente unas filas enormes de gente, generalmente mayor, que está tratando de buscar una solución a su problema, que espera horas, que logra llegar al lugar y que sale sin ninguna respuesta. Estamos sometidos en este mundo, en este momento, a ese proceso. Es una cosa casi personal. ¿Cuántos quedamos afuera del sistema cuando se nos dice que esto solo se puede hacer por Internet? ¿Cuánta gente que no tiene Internet, o como los que ya somos un poco mayorcitos de la edad, entendemos poco los sistemas y se nos va, ¿cierto?, en pelea? Estamos ahí permanentemente y pasamos días tratando y llamamos al hijo y llamamos al secretario y llamamos al funcionario, terminamos con el informático para poder pagar una cuenta. Si yo lo que quiero es pagar una cuenta y uno trata de explicar, mira, quiero apretar aquí que la cosa me diga que pagué. Y uno la verdad es que no lo puede hacer porque nuestra vida actual también nos somete a esos procesos interminables que no comprendemos sin que se nos expliquen tampoco. En definitiva, ¿cierto? Hay mucha gente que busca solución para que se le acepte una licencia médica. Todos los días vemos esta situación. Por eso, entonces, en definitiva, podemos concluir que entre la ficción de la literatura, la realidad de nuestro quehacer, en este caso judicial, ¿cierto?, no hay una brecha tan insalvable como algunos pretenden. Al parecer, en la literatura podemos ver reflejada como un espejo aquello que nosotros muchas veces reprochamos y en lo que consciente o inconscientemente caemos. La literatura nos acerca a la visión externa que puede tenerse de nuestro quehacer, nos permite ver aquello que no vemos, ya sea por la gran cantidad de trabajo que tenemos, por todos los casos que debemos resolver, la gente que debemos atender, por la fuerza de la costumbre que nos va llevando en esta vorágine de nuestro trabajo, o simplemente porque tanta atrocidad a la que nos vemos enfrentados día a día
nos ha ido endureciendo las almas. Ojalá esto no nos pase. Ojalá tengamos la oportunidad de leer el proceso, madurarlo de la forma que queramos, pero desde la perspectiva de jueces, ponernos en el lugar del protagonista y saber, ¿cierto?, que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para que quienes concurren a nuestros estrados no se sientan como Joseph y no terminen aceptando una condena que más que la condena de la ley, que más que la condena de la justicia, es la condena del proceso, del sistema en que nos encontramos insertos. No puedo terminar esta exposición sin hacer una breve referencia al otro proceso, al proceso que vive el protagonista, que yo sé que puede que vaya a ser desarrollado, ¿cierto? En cuanto a que Kafka tenía una especial dedicación, ¿cierto?, a explicarse la existencia de la existencia de nuestra vida. Esto se ve reflejado en Joseph Kafka. En el transcurso de los días, el que partió aseverando férreamente su inocencia, ¿cierto?, termina encontrándose culpable. No sabe de qué, pero él se entiende culpable y se entrega a su condena sin ninguna resistencia. Kafka hablaba sobre este tema y se dice, leí en algunas de las cosas que dice, que en el año 1920 él escribió lo siguiente: el pecado original, la vieja culpa del hombre, consiste en el reproche que formula y en que reincide de haber sido él la víctima de la culpa y del pecado original. En definitiva, ¿cierto?, esto es un concepto muy kafkiano. ¿Somos culpables o fuimos víctimas del pecado original? Ya no como individuos, sino como miembros de esta sociedad en que pareciera que seguimos pecando. No obstante, ¿cierto?, los que somos cristianos entendemos que eso fue reivindicado por el sacrificio de Jesucristo. Y en definitiva, Kafka piensa o deja entrever que la única forma de salvarse de esa culpa de vivir es la muerte. Muerte a la que estamos inevitablemente condenados desde el día de nuestro propio nacimiento. Eso era lo que yo puedo entregarle, como les digo, desde mi perspectiva. No es un análisis muy profundo, ni un análisis muy docto, ¿cierto?, sino que yo como lectora quise entregarle para cumplir con esta tarea tremenda, ¿cierto?, que me fue encargada. Muchas gracias. Le damos un aplauso a los que estamos acá presentes. Me imagino que también los que están a través del sistema webinar les gustaría hacerlo, porque de verdad, Presidenta, su exposición absolutamente destacada. Muchas gracias. A continuación, invitamos a darnos sus comentarios sobre la novela a la abogada y consejera del Consejo de Defensa del Estado, Paulina Veloso Valenzuela. Muy buenas tardes. En primer término, agradezco a la ministra Ángela Vivanco, a todo su equipo, los que forman la Comisión de Lenguaje, algo tan necesario, tan importante y nuevo que ha hecho la Corte Suprema. Creo que realmente es muy interesante esto de que la literatura usa material jurídico para la literatura, pero al mismo tiempo desde el derecho podemos aprender o podemos alimentarnos a través de la literatura. Es decir, que se produce por ambos lados. Después de la exposición estupenda que ha hecho la ministra Figueroa, que nos ha relatado además señalando aquellos puntos esenciales del libro, yo quiero hacer nada más que 4 observaciones. La primera observación es que el texto de Kafka es un texto, a mi juicio, universal. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que puede aplicarse ya sea al fenómeno psicológico de una persona que se siente agobiada desde un lugar que no maneja. Es alguien que está de alguna manera perseguido por fuerzas que son externas a él y que no puede manejar. Ese es un fenómeno, llamémoslo una situación psicológica, que alguien puede utilizar el proceso
para poder llegar a esa conclusión. Pero también es universal si uno lo mira ahora nada más que desde el derecho, desde lo que es los fenómenos, distintos fenómenos jurídicos. Yo diría que también uno puede señalar que es universal porque presenta esta problemática del proceso judicial que normalmente en muchos libros se mira desde el proceso penal. Pero yo, que no soy penalista, veo que esto puede aplicarse perfectamente a la justicia civil, la justicia laboral, la justicia de familia y sobre todo además la justicia de familia. Y además, digamos, es universal porque fue escrito a principios del siglo XX y todavía cualquier persona que lo lee hoy va a encontrar muchísimos aspectos que son necesarios ver hoy, porque hoy se manifiestan quizás de una manera distinta, pero como dice la ministra, aquí hay mucha simbología, de manera que uno con la simbología que utiliza el autor puede verlo en la actualidad. Entonces, en todos esos aspectos diría yo que es una literatura, es realmente universal. Y fíjense ustedes que estamos hablando de una novela que no sé si es discutible el tema si es novela o no, pero en fin, se le llama novela escrita en Praga, y nosotros en Chile, y siglo ya XXI, podemos mirar cuánta cercanía puede existir con aquello. Entonces todo eso es que lo ubica como algo universal. La segunda observación que quiero hacer es que el proceso judicial, los ámbitos jurídicos en la literatura han sido vistos desde distintas perspectivas. La perspectiva acá no es el proceso de la culpa, no obstante todo lo que señala la ministra, no es el actuar del juez, que uno lo puede encontrar en parte de la literatura, las disquisiciones sobre si alguien es culpable, cómo se dicta sentencia, sobre la interpretación judicial. No es sobre eso, sino que es sobre el proceso. Sobre el proceso, sobre todo el proceso que se vive, tanto el proceso material como el proceso del interno que se va a producir durante él. Y la importancia que tiene, fíjese que en una parte el libro dice que el proceso se convierte poco a poco en sentencia. Yo lo leí un poco de otra manera, en el sentido que el proceso es ya la sentencia. Ya con el proceso tiene la sentencia. O sea, el proceso pasa a ser absolutamente todo. Y por eso que Kafka, digamos, el personaje en algún momento tiene la pretensión no de influir en el proceso, sino cómo salir del proceso, cómo evitarlo, cómo poder estar fuera del proceso. Eso es lo que él quiere, estar fuera del proceso. O sea, el proceso es todo. Toda la parte final donde hay unos verdugos que lo asesinan, casi podría no estar. ¿No es cierto? Casi podría no estar, no es parte del libro, incluso está como al final de aquellos capítulos que se pusieron, porque ustedes saben que el Blot, el amigo de Kafka, decide publicarlo, no obstante que él no le había dado instrucciones de no publicarlo, pero decide también publicarlo en algunas ediciones con algunos capítulos, en otras sin esos capítulos, por lo tanto, porque es un libro en definitiva no terminado, no listo para publicarlo. Ahora, ¿por qué quiere salir del proceso? ¿Cuáles son? Este es el tercer punto que quiero señalar. Lo que se ve en el libro. El proceso, en primer lugar, aplasta, destruye. Fíjense que invade algo que decía la ministra, que con persona que hablaba, sabía de su proceso. Entonces, al final de cuentas, le afecta a su familia, le afecta a su entorno de trabajo, el lugar donde vive, que él al principio quiere resguardarlo, lo primero que quiere es resguardar, no quiere que la dueña de la pensión lo sepa, en fin, al final todos lo saben, todos lo miran de una determinada manera. En el trabajo, que él iba muy bien en el trabajo, sin embargo en un momento él se da cuenta que ya querían deshacerse de él, que no era relevante, que no tenía tareas importantes. En su familia pasa algo parecido, entonces lo invade completamente el proceso. Yo todo esto me lo imagino en los casos que conozco, que he conocido a lo largo de mi vida, no solamente de mi vida como abogada, sino que antiguamente por cuentos que contaba mi padre o que contaba mi abuelo, y todo me hace sentido. Si la gente que tiene un proceso cualquiera sea, empieza a vivir en torno a eso, y le empieza a afectar en todos los ámbitos. Enseguida, todo esto se vive en un ambiente muy lúgubre.
esto es es la simbología que quiere utilizar, ¿ah? Toda esta idea de que ni siquiera los lugares donde entra se puede entrar por la puerta, sino que es una especie de puertas metidas entre medio de ventanas, todo muy, con un aire tan pesado que en un momento no lo deja respirar, con hediondez, llamémoslo, algo muy, con gente además muy de baja estofa, muy pequeña en sus características, en sus actitudes. Entonces todo esto en un ambiente de edificios, de aire. Yo pensaba respecto a los edificios, hoy día tenemos otros edificios, pero conversaba con una persona hace poco que me contaba cuando había ido a un tribunal del crimen por ahí por Avenida España, no sé, y entonces por el pasillo que había entrado, que había alguien que vendía una sopaipilla, no sé qué cosa adentro, todo el frío, en fin, todo lo que me describía era esto también. Entonces, no estamos tan lejos tampoco de este ambiente que se ha ido efectivamente mejorando mucho, pero todavía este tema de los edificios, los papeles acumulados, personas que salen de algún lugar, entran por otra puerta, todo eso lo describe muy bien. Enseguida, la corrupción es la norma. En Kafka, en el libro, todo es corrupto, absolutamente todo es corrupto. Respecto de eso siempre hay que estar muy atento, ¿no es cierto? Siempre hay que estar muy atento porque efectivamente, y muchas formas, fíjense que este pintor que pintaba a los jueces o a los ministros, a quien sea, tratando de mejorarlo, qué sé yo, y iban todos los ministros, él ofrecía sus servicios para hablarle a los jueces sobre determinado caso, por eso que ofrecía su servicio, entonces en la medida que los pintaba, ofrecía este servicio, o sea, Kafka mete el tema de la corrupción hasta en ese detalle del pintor. Bueno, quizás una de las cosas más importantes es que todo esto no tiene ninguna racionalidad, que es algo general. El proceso no se entiende, no lo entiende él, no sabe por qué, como se ha dicho, no sabe por qué, cuál es la causa del enjuiciamiento, pero no hay un hilo conductual, no hay lo que importa, por eso es tan importante entender que el proceso lo invade todo, es que todo está alrededor ya de su vida, se convierte en eso. O sea, cuando va a la catedral, por ejemplo, a encontrar un visitante, un italiano, finalmente se encuentra con un sacerdote donde se muestra el poder, el poder también ahí de la iglesia, y sabía de su proceso, y le empieza a hablar de eso. O sea, no tiene ningún ámbito donde no lo ha invadido su proceso. Y como digo, sin racionalidad. Por otra parte, como lo dijo la ministra, no hay ninguna transparencia. El sistema judicial se ve totalmente lejano, él nunca sabe si va a encontrar a algún juez, si alguna vez le va a poder hablar a algún juez. Todos son intermediarios, personajes más hacia arriba. Nunca puede hablar con el juez. Fíjese que es relevante este elemento. Nunca puede hablar con un juez, nunca puede explicar cuán inocente es. Y no hay, como digo, ninguna transparencia de ningún aspecto. Hay un elemento que la ministra lo tocó con mucha delicadeza en un momento, pero que es muy curioso eso, la manera como Kafka trata a las mujeres, porque todas las mujeres que participan son todas corruptas de un nivel, pero siempre una corrupción ligada a lo sexual. A mí eso me llamó la atención, si no hay otra alternativa de mujer en el libro Kafka. Eso también es una cosa llamativa en esto. No creo que esté mostrando una realidad de la época, pero estaba tratando de mostrar la corrupción del poder del sistema a través de esa figura. Este poder como un todo, y con esta corrupción y todo, como decía la ministra, incluye a los abogados, totalmente. Él lo ve totalmente así. Y yo creo, y eso yo lo he dicho muchas veces porque tengo muchos cuentos a propósito de eso, la gente común que va a un abogado y que tiene la idea de que puede ganar su juicio por alguna influencia, por algo, en fin, etcétera, ve a todos corruptos. Nadie crea que no ve al abogado también como corrupto o la abogada, ve a todos como parte de una corrupción. Y cuando Kafka hace esta explicación de que le ofrecen tres alternativas, y una alternativa es esta idea de que salga totalmente absuelto. Pero después que Kafka, por supuesto, se entusiasma y piensa salir totalmente absuelto, pero él le dice, no, pero eso no es posible. Eso no hay ninguna posibilidad. O sea, lo desanima de forma inmediata. Y lo otro era una cosa media extraña, pero enseguida era alargarlo hasta el infinito. Ustedes tienen que pensar que hay hasta chistes sobre ese tema de, ¿no es cierto?, alargarlo hasta el infinito.
Yo recuerdo esto a propósito de que muchas personas pueden, sobre todo los penalistas o la gente que está en el mundo penal, puede pensar que estos aspectos, sobre todo se veían antes muy fuerte en lo penal, o que podría ser lo penal por la culpabilidad, en fin, etcétera. La verdad es que no es así. Yo la primera vez que escuché a un colega hablar de un proceso kafkiano era un juicio donde yo era abogada de la otra parte, y él hizo un estupendo alegato, muy brillante, muy interesante, un muy buen abogado, y partió señalando, este es un proceso kafkiano. Y me acuerdo también, él representaba a una gran empresa. Claro, si no estamos hablando porque uno se imagina que es la pequeña gente pobre que va. No, así lo sentía él. Yo creo que en parte tenía razón. No creo que haya sido culpa en todo caso de mi parte, por supuesto. Yo defendía al fisco. Pero lo que sí es que me quedó claro, si lo quiero decir para que quede claro, que no estamos hablando, no es la idea de la pequeña persona que asiste, sino que puede ser de cualquier lugar. Y esto de que también que abarque a todos, es una cosa realmente muy relevante. En definitiva, y para tratar de atenerme a los tiempos, el cuarto elemento es el tema que tocaba también la ministra, que también lo señaló la señora Ángela, que es que la enseñanza es que tiene que haber racionalidad y justicia también en el proceso. O sea, esto, si uno lo quiere llevar a la actualidad, más allá de la literatura, es un libro estupendo. Es un libro estupendo porque tiene mucha simbología, tiene muchos aspectos. Nosotros estamos tratando algunos aspectos que tienen este nexo con la justicia, pero tiene muchos otros aspectos. Es muy ilustrativo. Por ejemplo, hay un tema que ya en esa época se empezaba a ver. Él era de familia judía, de alguna manera, en esos años, en la Europa del principio del siglo XX, 1925, ya en muchas partes se vivía, como se había vivido antes, persecución hacia los judíos. Yo entiendo que la familia no vivía en un barrio judío, pero sí era parte de lo que se vivía en ese mundo. Por lo tanto, hay muchas otras facetas que uno puede encontrar. Pero como digo, la enseñanza es si es que uno quiere unir con ese propósito la literatura con la justicia, uno diría, en primer término, el proceso importa, el debido proceso importa, se deben dar más razones en el proceso, se deben acortar los tiempos, que es algo muy importante. En este periodo, por razones de la pandemia, se han alargado los procesos, y eso para las personas que están a veces 6 meses viviendo este calvario del proceso, bueno, se les ha alargado a veces 2 años, 3 años. Nosotros sabemos que la justicia civil se alarga más de ese tiempo, y eso es parte de la tragedia que vive una persona que ha vivido un proceso. La transparencia importa, la corrección, la información. Yo creo que son todos aspectos que surgen desde esta lectura de este estupendo libro seleccionado, que me parece muy, muy bueno, y agradezco, creo que me ceñí al tiempo que me hayan dado oportunidad de hacer estos comentarios sobre el proceso de Kafka. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la Paulina Peloso, consejera del Consejo de Defensa del Estado. A continuación, ya se está poniendo de pie, invitamos a escuchar el comentario del director del Diplomado de Psicología Jurídica de la Universidad Católica de Chile, señor Enrique Chía. Profesor, te doy la palabra. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, primero agradecer a la ministra Vivanco, a la Ilustrísima Corte Suprema por la invitación también. Me siento un poco como el señor Caca acá adelante, digamos. El nuevo abogado que no entiende nada del funcionamiento de aquí. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, ¿ya? Entonces voy a tratar de hacer algo un poco diferente, digamos, un análisis de una perspectiva un poco diferente, ¿ya? Bueno, primero desde la perspectiva de la psicología jurídica, ¿ya? Entonces, ¿qué es la psicología jurídica? La psicología jurídica es el estudio del comportamiento de las personas y de los grupos de personas en cuanto que tienen la necesidad de desenvolverse dentro de ambientes regulados jurídicamente, así como de la evolución de dichas regulaciones jurídicas o leyes en cuanto los grupos sociales se desenvuelvan en ellas, ¿ya? Entonces, estudio comportamiento en espacios, en grupos, en ambientes regulados jurídicamente, ¿ya? O sea, es un estudio del comportamiento, la psicología estudia el comportamiento humano, digamos, también de los animales, ¿ya? En sentido amplio, pero aquí está restringido a las normas jurídicas, ¿ya?
Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Ya? ¿De qué se trata esto en términos de la aproximación de la psicología al derecho? ¿Ya? Se trata de que existe, por un lado, una psicología del derecho que pretende ayudar a que el derecho funcione adecuadamente, o sea, que entrega componentes psicológicos, digamos, a determinados aspectos del derecho. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la imputabilidad. La imputabilidad es un concepto legal, ¿ya? ¿Cómo eso se traduce en lo psicológico? ¿Ya? ¿Qué significa que una persona sea imputable? ¿Ya? Se ha llegado a un cierto consenso que la persona es imputable cuando tiene las capacidades cognitivas, digamos, para poder entender la ilicitud de su conducta, y también cuando tiene la capacidad volitiva de poder controlar su conducta, o sea, dirigirla, o sea, elegir si la emite o no. ¿Ya? Entonces, esos son generalmente los dos componentes psicológicos que están dentro de la imputabilidad, ¿ya? Pero hace más o menos 10 años se agregó otro más, digamos, con el estado de la necesidad culpante, ¿ya? En el caso de los femicidios. Entonces ahí se le agregó otro componente psicológico que tiene que ver con la motivación, ¿ya? Entonces ahí es donde dialogan, digamos, el derecho y la psicología, y la psicología pretende, digamos, ayudar al derecho a que se comprendan, digamos, de mejor manera determinados fenómenos, digamos, determinadas conductas, ¿ya? Entonces, ahí es donde ya nosotros podemos empezar a tener, a entrar, digamos, en el libro, en el proceso de Kafka, cuando decimos, bueno, aquí hay cosas que no se entienden, ¿ya? Que se podrían entender mejor si se explicaran mejor, o si siquiera se explicaran, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando se utilizan de repente términos legales propiamente tal, sin otra explicación, hay veces en que eso queda y las personas no entienden lo que les están diciendo en forma efectiva, ¿ya? Entonces, esa es la primera bajada que tiene la psicología jurídica, como psicología del derecho. Después está lo que se llama la psicología en el derecho, ¿ya? Que es la psicología normativa, ¿ya? Que apunta a la promoción de ciertas conductas y a la inhibición de otras. Por ejemplo, la ley de violencia intrafamiliar, ¿ya? O el endurecimiento de ciertas leyes, digamos, de abuso sexual infantil y otras, ¿ya? Pero también otro tipo de situaciones que también tienen relación con el libro. Por ejemplo, lo que se llama la victimización secundaria, ¿ya? La victimización secundaria es definida como el maltrato del sistema judicial a diferentes actores, digamos, dentro de él, ya dentro del procedimiento judicial, en diferentes instancias, ¿ya? Que es cuando uno no sabe de qué se le acusa, o uno no sabe qué es lo que pasa, o uno llega y no accede ante el juez, digamos, simplemente, ¿ya? Entonces ese es otro de los elementos. Y la tercera pata, digamos, de la psicología jurídica es lo que se llama la psicología para el derecho, ¿ya? Que es la psicología como ciencia auxiliar del derecho, ¿ya? Que sería, por ejemplo, la psicología forense, ¿ya? O sea, las pericias judiciales en un tribunal que ayudan sus resultados y su exposición a que los jueces tomen determinadas resoluciones con los fundamentos que ellos decidan, ¿ya? Que puede ser, una pericia puede ser aceptada o puede ser desechada, ¿ya? Pero le dan un cierto conocimiento que ayuda a tomar decisiones, ¿ya? Entonces todo lo que ayuda a tomar decisiones es ciencia auxiliar del derecho dentro de la psicología jurídica, ¿ya? Ahora, acá en Chile, la psicología jurídica, digamos, yo llevo como 18 años siendo director de este diplomado. La psicología jurídica surge en forma de disciplina universitaria junto con el inicio, ya, del proceso de reforma de la administración de justicia, ¿ya? O sea, surge hacia fines de los 90, principios de los 2000, ya cuando se produce la reforma procesal penal. Ahí se establece como disciplina de conocimiento la psicología jurídica. Antes no existía mucho eso, ¿ya? Yo soy bien antiguo, entonces yo hacía pericia en tribunales de menores en los años 80, ¿ya? Cuando trabajaba en la Universidad Católica, entonces nos llamaban de los tribunales de menores, o de tribunales civiles, o de tribunales del crimen, nos llamaba directamente el juez y nos pedía una pericia,
No nos preguntaba si éramos psicólogos forenses, si éramos psicólogos jurídicos, si éramos nada, digamos. Solamente sabían que éramos psicólogos de la Católica y que trabajábamos en la Católica, entonces podíamos hacer pericia. ¿Ya? Entonces no había ninguna sistematicidad, digamos, no había ningún otro requisito. ¿Ya? Entonces, con la reforma empieza a haber mucho más exigencia. ¿Ya? Entonces, durante estos 22 años, la verdad es que ha habido mucho progreso, digamos, en relación al tema, ¿ya? Y también ha habido mucho progreso y mucha modernización en todo el sistema de administración de justicia, ¿ya? Entonces, nosotros en este momento tenemos una gran paradoja, ¿ya? Yo creo que nunca ha habido más conocimiento, por una parte en el área de la psicología jurídica, pero también nunca ha habido más modernización del sistema judicial. O sea, el sistema judicial nunca ha sido más transparente, más moderno, más ágil y más objetivo que ahora, ¿ya? Pero también nunca había sido más criticado que como es criticado ahora, ¿ya? Entonces ahí nosotros nos metemos en otro tema, ¿ya? Y ahí es donde yo retomé el libro El Proceso. Yo el libro El Proceso lo había leído hace más de 40 años, o sea, cuando estaba estudiando, ¿ya? Entonces, y no lo había leído desde los 80, y ahora que lo empecé a leer, me empecé a dar cuenta de que la verdad es que está pasando lo mismo, ¿ya? Pero en otras líneas, ¿ya? O sea, el conventillo del que habla ahora son las redes sociales, ¿ya? Entonces está el conventillo de las redes sociales, los pasillos nauseabundos de las mentiras, de los rumores, de las noticias falsas, que crucifican a la gente. O sea, no hay posibilidad de objetividad ni de juicio justo, ¿ya? A uno lo cancelan y uno no sabe por qué, ¿ya? Entonces, es una alegoría, digamos, de la cultura de la cancelación que hay ahora, ¿ya? Y eso también implica que nosotros estamos viviendo ahora en momentos peligrosos, ¿ya? Ustedes contextualizaron súper bien el tiempo en que vivió Kafka, y la verdad es que pareciera que estamos en tiempos bien parecidos, digamos, ¿ya? De mucha intolerancia, de mucha violencia, de mucha falta de objetividad, digamos, ¿ya? Entonces, el prejuicio se impone. Entonces, claro, o sea, no es necesario que la persona sea culpable, ni siquiera que se sepa de qué se le acusa, sino que simplemente que alguien diga algo de alguien para que eso ya arrase, ya, e inunde todo. Entonces, la verdad es que yo siento que estamos en este momento en tiempos oscuros, digamos, y que tenemos una obligación, ¿ya? O sea, como les decía recién, por una parte, hemos avanzado mucho, ¿ya? La justicia, el sistema de justicia ha avanzado mucho, ¿ya? Otras disciplinas del conocimiento también, ¿ya? La psicología ha avanzado mucho, ¿ya? La tecnología ha avanzado mucho. La comunicación y las comunicaciones han avanzado mucho, pero se están usando más, ¿ya? Entonces tienen que usarse de otra manera, ¿ya? Entonces, todo este desarrollo, en vez de ayudarnos a tener una sociedad más armónica, más solidaria, más cooperativa, más feliz, nos ha llevado a tener una sociedad más manipuladora, a la instalación de discursos de odio y de división, y a tenernos cada vez más aislados y solos. El individuo, digamos, inerme, ya indefenso, frente a un sistema que no acaba de entender, digamos, igual como le pasa al señor K. Eso. Muchas gracias, profesor. Agradecemos su exposición y su participación en este ciclo. Dejo con la palabra a la ministra Ángela Vivanco, quien será la encargada de moderar las preguntas que hemos recibido durante esta jornada. Bueno, creo que ha sido más que sugerente e interesante las exposiciones que hemos tenido esta tarde. Creo que han sido muy variadas las visiones que una obra como esta puede generar, y se produce un interesante paralelo entre las visiones que hay del punto de vista de la judicatura propiamente tal, del ejercicio de la profesión, y de profesiones que tratan, ¿no es cierto?, con otros aspectos que también sin duda tienen que ver con la administración de justicia.
Así que primeramente felicitar a los participantes, que creo que ha sido sumamente interesante la visión que han tenido y el aporte, ¿no es cierto?, en una relectura, también en tiempos modernos, de una obra escrita hace 100 años, pero que sin duda no ha perdido en absoluto actualidad, sino que, como lo decía muy bien el señor Chía, la recupera incluso, ¿no? Como que se reditúa esa actualidad. Tengo aquí algunas preguntas, unas las tengo en el celular, otras escritas, pero se las voy a formular. Para Carolina, ¿considera que hoy en día en Chile hay personas que viven la experiencia del personaje? Sí. Sí, no sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí, se Ya. escucha. Yo entiendo al igual que el profesor Chía, cierto, que no obstante hemos avanzado mucho en lo que constituye la esencia del debido proceso, nos hemos preocupado mucho de las garantías constitucionales, de los derechos humanos. Efectivamente, en nuestra sociedad todavía queda una parte que no tiene el acceso, como no lo tuvo Joseph, ¿cierto?, a muchas cosas. Y dentro de eso, efectivamente, a la justicia, ya sea por su falta de preparación, ya sea por sus circunstancias, ya sea por no haber tenido acceso a la educación suficiente, o ya sea simplemente porque no alcanzan a comprender lo que constituye un proceso, aunque su abogado, aunque el tribunal se lo explique. Entonces, efectivamente hay gente, y yo creo que lo vemos en los tribunales, de personas que hacen de su vida las causas judiciales. Y algunos hasta pierden la razón. Yo creo que todos tenemos alguna experiencia de personas que van todos los días a preguntarnos lo mismo. Y que eso ya fue resuelto hace mucho tiempo. Pero su vida es el proceso. Entonces, lamentablemente, la respuesta sería que sí. Hay gente que se pierde dentro de esta maraña y que actualmente vive entre nosotros. Una pregunta para Paulina. Haciendo una comparación con la Administración de Justicia actual, ¿cree que los procedimientos cuentan con todas las garantías para que las personas puedan acceder a la justicia? Y en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos de la judicatura? Muy extenso eso. Muy extenso. Bueno, yo tengo la idea, y seguramente tiene mucho que ver fenómenos psicológicos, pero incluso una persona que acude al sistema judicial teniendo instrucción, puede ser hasta un abogado o abogada, y aunque obtenga sentencia favorable, vive el proceso de una manera muy parecida, por lo menos psicológicamente, a como aparece en el libro. Eso es algo que uno observa. Pero no necesariamente en esto uno podría decir hay culpa de alguien, o sea, sino que es que los tiempos de los procedimientos no son tiempos personales. Una persona quiere tener una respuesta mañana, pasado, ya, la próxima semana, pero no 5 meses. Y los juicios, no hay ningún juicio que pueda durar poco. Entonces, hay algunos fenómenos que son difíciles de resolver. Si uno dijera, mire, yo los voy a resolver todos. Yo creo que hay algunas cosas que sí se pueden resolver. Yo creo que ha habido un avance enorme en el sistema judicial, desde luego en transparencia ha habido no solamente en temas de los tribunales, en materia penal, desde luego en materia de garantía, o sea, hay muchísimos avances, pero yo creo que si uno lo junta con el proceso personal que se produce de alguien que acude al tribunal a pedir que se le resuelva favorablemente una petición, que puede ser laboral o en familia, un año es un siglo. Y los procesos, es decir, que duran siempre más de 6 meses, estoy haciéndolo algo breve. Si piensan ustedes, hay alguien que tiene un departamento que arrienda y quiere que se lo devuelvan. ¿Cuál es el tiempo que eso se demora? Ese tiempo que se demora la judicatura es un siglo para la persona. Aunque obtenga sentencia favorable, no estoy poniendo la situación de aquel que obtiene una sentencia desfavorable. Entonces,
yo creo que en ese sentido es muy difícil asir la crítica que existe muchas veces en la gente del Poder Judicial, porque la problemática es una problemática que trasciende las posibilidades y las herramientas, lo cual no significa que yo piense que no pueda haber más herramientas y más soluciones, pero estoy pensando de que es una tarea en ese sentido titánica. Entonces, este fenómeno, por ejemplo, de ser invadido por el proceso, yo creo que la gente que es usuaria del sistema por cualquier cosa, cualquier fenómeno, puede ser la tuición de un hijo, puede ser un régimen comunicacional, puede ser un arriendo, puede ser una propiedad que quiere recuperar, puede ser, en fin, cualquier cosa. Esa situación es una situación que seguramente no lo deja dormir permanentemente. Entonces, y ese es un fenómeno, por eso digo yo, sí, uno no puede decir que la gente lo puede vivir de una manera muy distinta. Debo decir que yo he conversado con abogados de otros países, en países europeos, y les ocurre algo parecido. No hay que pensar, por eso digo que es universal, no hay que pensar que esto es chileno, que son los chilenos que piensan en su juicio en la noche. No, eso es en todas partes, creo. Así que, bueno, pero no es que yo en absoluto pienso de que no ha habido avance, o sea, extraordinarios los avances que se han producido en el último tiempo. No puedo decir de cuándo, pero sí. Muchas gracias. Para el señor Chía, pensando en temas penales, la conciencia de culpabilidad y de haber cometido una transgresión puede ser opacada por la sensación de injusticia que genera un proceso opaco, ininteligible e indiferente con las personas. Bueno, pero eso ya es más interpretativo, diga. Ahora, desde el punto de vista del proceso de funcionamiento, de procesamiento psicológico, indudablemente que sí. ¿Ya? O sea, ahí puede estar la sensación de injusticia, ¿ya? Y esa sensación de injusticia puede disminuir indudablemente como la conciencia de culpa, ¿ya? Pero eso siempre va como acompañado de otros procesos y de otras interacciones, ¿ya? Que el tribunal tiene que tomar en cuenta, ¿ya? O sea, porque no solamente esa sensación, o sea, la contraparte también tiene otras sensaciones, digamos, ¿ya? O sea, yo en estos temas me he dedicado, por ejemplo, mucho más a las víctimas, ¿ya? Y las víctimas siempre se sienten perjudicadas, siempre, o sea, aunque la persona sea condenada, qué sé yo, a presidio perpetuo calificado, igual se van a sentir insatisfechas, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo penal es uno de los aspectos, ¿ya? No es el todo, digamos. Acá hay el impacto en la vida, tanto del imputado como de las víctimas, o sea, de todos los involucrados en un proceso penal, va mucho más allá del proceso penal mismo, o sea, tiene implicancia en todos los aspectos de la vida de las personas, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema que es cuando se enfoca mucho en lo penal, ¿ya? Pero sí, o sea, desde el punto de vista como el proceso psicológico, sí. ¿Ya? Y ahí donde probablemente el perito tenga que distinguir, digamos, qué corresponde y qué no corresponde. ¿Mm? Muchas gracias. Para Carolina, ¿cómo evita el Poder Judicial convertirse en un sistema kafkiano cuando la noción de autoridad se encuentra tan deslegitimada como es el caso chileno? Bueno, yo pienso que se toman una serie de medidas de partida, la transparencia de la que hemos hablado mucho acá, yo no sé si la gente mayor, ¿cierto?, se acuerda de cómo era la Corte Suprema antiguamente. Era un lugar en que yo creo que ningún funcionario, los mismos abogados, habían ciertos abogados que podían acceder a la Corte Suprema. Uno no conocía a los ministros de la Corte Suprema, tampoco los saludaban si venían en el pasillo, y se ríe la ministra Rabanal, ¿cierto? Había que retroceder porque no se podía ocupar el mismo espacio. Entonces, yo pienso que la transparencia en la dirección, básicamente, que proviene de la Corte Suprema, donde hay preocupación, por ejemplo, por el lenguaje claro, por ejemplo, por la igualdad de género, por ejemplo, por la forma en que se atiende a la gente cuando concurre a los tribunales. Hay una serie de medidas que el Poder Judicial toma, ¿cierto? No solo para mejorar el trabajo de quienes formamos parte del Poder Judicial, sino también
una serie de medidas que provienen de la Corte Suprema, y no le estoy haciendo la pata a los ministros acá presentes, que provienen de la Corte Suprema con gente que tiene una visión mucho más moderna, mucho más humana, y que miran precisamente a facilitar al usuario, a la gente que concurre a nosotros, y que nunca viene porque quiere hacerlo, viene apremiado, viene angustiado. La Corte Suprema ha tomado muchas medidas para poder satisfacer la necesidad de los usuarios, incluso acogiéndolos en aquellos casos en que no hay mucho lo que uno le pueda decir. De manera que yo creo que efectivamente tomamos una serie de medidas que son desconocidas, porque siempre he reprochado nuestra falta de transmitir todo el trabajo que nosotros realizamos, pero se toman una serie de medidas que permiten y que han ido permitiendo, ¿cierto?, acercarnos más a los requerimientos de la comunidad y a humanizar el trabajo que nosotros realizamos. Para Paulina, los abogados y el proceso. ¿Son partícipes los abogados, hablamos de los abogados de ejercicio, en parte de las dificultades que el proceso genera? Bueno, es muy difícil para mí hablar así como del conjunto de los abogados. Yo puedo hablar como de cierta experiencia nomás. Y yo creo que sí, los abogados, abogadas tienen una gran responsabilidad con los clientes, con las personas, y una gran responsabilidad para mostrarles cómo funciona el sistema, y por qué razón, por ejemplo, hay que darle plazo a ambas partes, por qué tiene alguna demora que es normal, no la que no es normal. En todo eso yo creo que se puede ayudar mucho desde los abogados, para poder explicar y la gente puede entenderlo. Yo insisto en todo caso que sin perjuicio de eso, aunque las personas obtengan sentencias favorables, igual siempre se van con una sanción porque han vivido bajo el proceso. Esa vivencia psicológica yo creo que es imposible sacarla. Hay que pensar, ministra, que el derecho es un instrumento, llamémoslo así, tosco, para resolver problemas humanos muy complejos. Entonces, pensar que se van a resolver todo ese escenario y ese ambiente psicológico que se vive en una familia frente a un problema, porque muchas veces afecta a una familia, no es posible pensarlo. Entonces, en eso sí los abogados pueden ayudar mucho, pueden realmente ayudar bastante. No sé cuánto se hace, pero hacerlo eso con presencia para las personas que se dedican al trabajo de abogacía es caro. Y es caro porque supone mucha gente dedicada a eso. O sea, no es algo tampoco simple, no es, porque si no invade a la vida del abogado también. O sea, también es una invasión tremenda, tremenda. Yo no sé si ustedes saben, pero yo conozco, bueno, una cantidad de abogados que se dedican al ejercicio, y los que se dedican al ejercicio, inclusive los ejercicios patrimonial, como existen los celulares, los clientes, las personas piensan que pueden llamar a su abogado a la 1 de la mañana. Antiguamente eso ocurría con los penalistas, si hay alguien que lo detenían a las 12 de la noche. Hoy día ocurre con todos los abogados, absolutamente con todo. O sea, hay una invasión también hacia la vida, ¿no? Bueno, pero en definitiva yo creo que hay una gran responsabilidad. Hay una gran responsabilidad también de mostrar cómo es el Poder Judicial, que también se está mostrando uno como abogado, está mostrando ese ambiente. Yo creo que eso es algo que se puede hacer, que yo conozco gente que lo hace, pero es parte de lo que pueden hacer ayudar los colegios de abogados. Pero la judicatura no está compuesta solo por la judicatura, sino que hay una serie de servicios agregados. Y yo no tengo opinión tan favorable a veces de algunos de los servicios agregados, que ayudan a generar una sensación de corrupción o de no transparencia, de no información. Hay organismos donde uno acude y no le entrega ninguna información y además le dicen que no se puede entregar información, Entonces, es algo que va más allá de los propios tribunales. O sea, yo tengo la sensación, como digo, que se ha avanzado lo que dice aquí la ministra, que es muy cierto. O sea, se ha pasado de un organismo que era muy cerrado, que había mucho, muy lejano, pero también había mucho menos gente que acudía a los tribunales. Hoy día tenemos mucho más materia y mucho más posibilidades, entonces también está mucho más expuesto. En definitiva, si me preguntan, yo diría que se ha ido avanzando más lento que lo que uno quisiera,
pero se ha ido avanzando normalmente y evidentemente que los abogados y abogadas pueden ayudar. Por ejemplo, algo que uno escucha muchas veces es este tema de que existen personas que le hablan a un ministro, que le hablan y dicen, no, es que le van a hablar, le van a hablar. Bueno, yo, por ejemplo, soy una persona que siempre frente a eso, aunque puede ser que haya alguna vez sido verdad, que alguien le haya hablado, pero siempre estoy con esa disposición de decir, eso no es verdad, eso no es cierto, puede ser que le hablen, pero no significa nada. Pero eso es la conducta que deberían tener todos los abogados, porque hay que sacar del imaginario colectivo que los asuntos se resuelven fuera de tribunal. Eso hay que sacarlo de la imagen, realmente. Y ahí hay una responsabilidad de los abogados, del colegio, de los colegios de abogados que existan. Entonces, creo que hay mucho trabajo y eso puede ser que los abogados no lo vean, pero eso es una defensa a nosotros mismos. No es una defensa que uno está haciendo al Poder Judicial, es una defensa que nosotros hacemos nosotros mismos, a nuestro mismo trabajo. Porque si no, en definitiva, si en definitiva la decisión va a quedar resuelta por la vía de una influencia por afuera, entonces ¿qué trabajo hacemos nosotros? Claro. Entonces, es una defensa también del gremio de abogados y abogadas. No sé cuánto de eso se hace, no lo sé, pero los colegios también deberían ayudar en eso, creo yo. Muy bien. Y una última pregunta, esta vez para el señor Chía. Si tuviera que optar solo por uno, ¿cuál de estos 4 fue el precio más alto que pagó el señor K por el mero hecho de hallarse sometido a un proceso? ¿Su fama, su libertad, su psiquis o su vida? Bueno, todas. Yo creo. Pero claro, o sea, ahí lo mataron en forma física, pero también hay una muerte que es civil, digamos, o sea, que el tema de la cancelación que yo decía, Sí. o sea, porque ahí te matan en vida, digamos. Así es, sí, muy interesante. Sí, y saludió a su, quizá la muerte no hacía ni falta de ponerlo. Ya se entendía que estar en un proceso ya la persona de algún modo la mataba, ¿no? Bueno, quiero agradecer enormemente al público que nos ha acompañado en esta oportunidad. Nos han mandado muy interesantes preguntas, también comentarios muy bonitos sobre las exposiciones y sobre este conversatorio, incluso algunos casos personales que les agradecemos la confianza de plantearlos. Creo que estas instancias son muy interesantes porque de alguna manera nos abren el camino para acercarnos, ¿no?, a quienes también leen, ¿no?, la literatura sobre juicios, a quienes, por cierto, se pueden ver a veces, ¿cierto?, en medio de un proceso, como lo hemos comentado, y a quienes de uno o de otro modo también participamos, no sé, ya sea como jueces, como abogados, como asesores, como peritos, como expertos, ¿no?, en las distintas circunstancias que a este respecto se presentan, ¿no?, que son todas, por cierto, muy complejas. Le agradezco enormemente a nuestros excelentes expositores. Esta es una partida que creo que nos augura tener conversatorios muy interesantes en el futuro. Los dejo desde ya invitados el próximo mes a nuestra siguiente sesión. Vamos a tener una sesión en diciembre y otra en enero, luego vamos a hacer un break y vamos a seguir después con esto, así que esperamos convocarlos a todos y a todos los inscritos. Además les va a llegar el flyer de nuestra próxima sesión para que ojalá se nos puedan unir. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Y desde mañana estará disponible en el canal de YouTube del Poder Judicial este seminario completo para que puedan compartirlo, descargarlo y tenerlo también. Y por último, recordarles, como decía la ministra, el 1 de diciembre, El crimen y castigo de Dostoyevsky, y luego en enero el 12, Los miserables de Víctor Hugo. Esos van a ser los 2 ciclos que vienen el próximo mes. Muchas gracias. Muchas gracias.